1662 is a year that will live in infamy in church history. 1662 es un año que vivirá en la infamia en la historia de la iglesia. It was in 1662 Fue en 1662, 2 años después de que Carlos II volviera a restaurar la monarquía en Inglaterra, en donde los puritanos estaban tratando de purificar la iglesia de Inglaterra y difundir su influencia de la sola escritura a lo largo del Reino Unido. Aquel entonces el Parlamento inglés aprobó el acto de uniformidad, que todo predicador en la iglesia de Inglaterra tenía que suscribirse a las oraciones públicas prescritas y formas de adoración a Dios, y que todos deberían de firmarlo. Y la conciencia de los puritanos estaba sometida a la sola escritura. Ellos no podían violar su propia conciencia. Y el 24 de agosto de 1662, uno de los días más oscuros en toda la historia de la iglesia, 2,000 predicadores puritanos fueron expulsados de sus púlpitos, en lo que es conocido como la Gran Eyección o la Gran Expulsión. Ellos fueron forzados a salir de sus ministerios, forzados a salir de sus iglesias, forzados a salir de sus púlpitos. Un acta fue aprobada por el Parlamento que prohibió a estos predicadores incluso de predicar en hogares privados y en campos abiertos. Y el año siguiente aprobaron la ley llamada la Ley de 8 kilómetros, que impidió que estos ministros expulsados llegaran incluso a 8 kilómetros de cualquier ciudad. Y cuando llegara el momento para ellos de morir, incluso sus cuerpos no podían ser sepultados dentro de los límites de la ciudad, ni dentro de los cementerios de la iglesia de la ciudad. Siempre que voy a Londres, voy a Smithfield, para ponerme de pie donde John Rogers ardió en la estaca por María la Sanguinaria, y luego a una distancia muy corta a Bunhill Fields, donde los puritanos fueron sepultados fuera de los límites de la ciudad. Fue una señal de rechazo, fue una señal de reputación. Ellos fueron considerados como Cristo crucificado afuera de la ciudad. Bunhill Fields está ahora dentro de la ciudad de Londres, pero en ese momento, en ese tiempo, fue una deshonra, una señal de rechazo total. Y a medida que entras a Bunhill Fields, ahí ves la tumba de John Owen, ahí ves la tumba de John Bunyan, quien escribió ese clásico libro, El progreso del peregrino. Ahí ves la tumba de Isaac Watts. Oímos ese gran himno en las iglesias. Cuando miro la maravillosa cruz en lo cual el príncipe de la gloria murió, mi mayor ganancia lo tengo como pérdida. Ahí descansa él. Thomas Goodwin, otro gigante puritano, muchos de los cuales no tienen ni siquiera lápida. Solo fueron apilados uno sobre otro, como murieron en anonimato. Ellos estuvieron dispuestos a comprometerse con sus vidas y sus muertes por la sola escritura. Que nosotros aquí en este momento tengamos una cláusula cesacionista en nuestra declaración personal de fe. Que no seamos dados a los excesos de esta era. Que podamos estar firmes en la palabra de Dios y solamente en la palabra de Dios. Y que la palabra de Dios pueda regular y gobernar la totalidad de nuestras vidas. Y que la palabra de Dios regule nuestra predicación de la palabra, que regule nuestra adoración a Dios, que regule nuestra comunión unos con los otros. Que la palabra de Dios regule nuestras vidas diarias, que la palabra de Dios regule nuestros ministerios, y que la palabra de Dios regule nuestros pasos conforme nos apuramos a llegar a la tumba. Y que la palabra de Dios, y solamente la palabra de Dios, sea nuestra regla de fe y nuestra norma para lo que es verdad en este mundo.